Vamos a hablar sobre tomografía de oído. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Primero, hacer una revisión anatómica sobre las estructuras que hay en el oído y posteriormente hacer algunos diagnósticos diferenciales. Yo pienso que la principal dificultad del oído es que hay estructuras muy pequeñas que si no sabemos identificar, no sabemos dónde está la patología. Entonces, el poder identificar cada estructura nos va a permitir hacer diagnósticos diferenciales con mayor facilidad. Entonces, a manera de introducción, podríamos decir que la correcta interpretación de una tomografía de oídos depende de tres cosas. Primero, que el estudio esté técnicamente bien realizado. Es común que el técnico haga tomografías mal hechas, mal planeadas. En el oído es fundamental tener el espesor de corte correcto, tener el algoritmo de reconstrucción correcto, porque si no, no vamos a poder ver con detalle la anatomía. Una vez que tenemos un estudio bien hecho, tenemos que saber reconocer cada una de las estructuras anatómicas. Esto es sobre todo importante en el oído medio y en el oído interno. Y el conocimiento detallado de la anatomía nos va a dar las armas para poder hacer diagnósticos. Y bueno, pues ya que tenemos el conocimiento de la anatomía, no serviría de nada si nosotros no hacemos una revisión ordenada del estudio. Tenemos que tener un protocolo de visualización ya estandarizado, siempre ver los oídos de la misma forma para que no pasemos por alto ninguna estructura. Bueno, ¿qué vamos a tratar? Primero vamos a ver cuál es la técnica correcta para hacer una tomografía de oídos. Posteriormente vamos viendo cada uno de los compartimentos del oído que se tienen que valorar y en cada uno de ellos vamos a ver la anatomía radiológica, vamos a ver las patologías más frecuentes que hay en cada compartimiento y aparte cuáles son los diagnósticos diferenciales más comunes. Empecemos por la técnica. La tomografía de oídos requiere de cortes menores de 1 milímetro. Los tomógrafos ya con tecnología de 16 detectores nos pueden dar ya cortes muy buenos de 0.6 milímetros y obviamente pues si el tomógrafo multidetectores tiene más canales pues nos hace cortes más finos, ¿verdad? Entonces el tomógrafo que nosotros tenemos pues, más viejito, que es el de 16 detectores, ya nos hace 0.625 milímetros de espesor. Y bueno, no solamente es importante el espesor de corte, el algoritmo de reconstrucción que se debe hacer es para hueso fino. Todos los tomógrafos tienen por lo menos 2 algoritmos para hueso. El normal, el que se utiliza en tórax, en abdomen, en extremidades, y uno fino para las estructuras óseas de la cabeza, principalmente oídos y senos paranasales. Ese es el que tenemos que escoger. ¿Por qué? Porque nos permite una visualización más detallada de los bordes óseos y esto en el oído es importantísimo porque al tratarse de estructuras tan pequeñas, si no definimos bien los bordes, vamos a perder nitidez. Entonces, escoger el algoritmo de reconstrucción de hueso fino que tenga nuestro tomógrafo. Para poder hacer una buena tomografía, se tiene que dar una angulación órbito-meatal. Si nosotros hacemos este tipo de angulación, al momento de hacer tanto los cortes axiales como nuestras reconstrucciones coronales, vamos a identificar con más facilidad las estructuras que visualicemos. Si no le damos angulación órbito-meatal, lo que estamos haciendo es tomar imágenes ligeramente oblicuas, lo cual van a dificultar la identificación de las estructuras anatómicas. A veces, aparte de la reconstrucción coronal que habitualmente se hace, los otorrinos nos llegan a pedir otras reconstrucciones y las más frecuentes son estas dos. La reconstrucción según la técnica de Posch y la otra según Stenbers. ¿Cuáles son? Aquí tenemos un esquema
en donde en rojo se ve la reconstrucción según la técnica de Posch, la cual permite ver sobre todo el canal semicircular superior. También se ve muy bien el eje largo de la cóclea, sobre todo cuando hay dehiscencia del canal semicircular superior, esta reconstrucción es muy útil. La otra técnica, que es la de Stenvers, está marcada con azul, es completamente perpendicular a la anterior y sirve sobre todo para ver el acueducto vestibular y el eje corto de la cóclea. En la siguiente imagen tenemos los ejemplos de cómo se ven tanto las reconstrucciones de Stenvers y de Posch. Y bueno, como decíamos, ambas nos permiten una visualización mucho más detallada. Stenvers, vean la cóclea, que bien se ve muy bien definida la cóclea, el vestíbulo. El Posch se ve muy bien el conducto semicircular superior, que en este caso, donde están marcadas las flechas, tiene una dehiscencia. Entonces, estas son reconstrucciones especiales que ocasionalmente nos piden. Bueno, ya que tenemos nuestro estudio, con el algoritmo óseo bien elegido, el espesor de corte bien elegido, tenemos que valorar en algunos casos si también va a ser útil una ventana para tejidos blandos y si va a ser útil la utilización, perdón, va a ser útil la administración de medio de contraste intravenoso. Pues bien, tanto los tejidos blandos como el contraste intravenoso se utilizan prácticamente solamente en tres casos. En infecciones que afecten el oído externo, lesiones ocupantes de espacio del oído que sean distintas del colesteatoma y sobre todo cuando se sospeche glomus timpánico. En estos tres casos va a ser necesario hacer el algoritmo de reconstrucción de tejidos blandos y se puede utilizar contraste intravenoso. Eso nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. Bien. Vamos a empezar con algunas consideraciones de anatomía. Solamente recordar que el oído está dentro del hueso temporal. El hueso temporal tiene 5 porciones. La porción escamosa, que forma parte del cráneo. Por dentro es esta porción, que es la superior. La porción mastoidea, que es posterior y que es la que se encuentra neumatizada. La porción petrosa, que es la que contiene en su interior las estructuras del oído. Esta es, así se ve por dentro. Y otras dos que son más pequeñas, la porción timpánica, que es propiamente lo que constituye parte del conducto auditivo externo, y la porción estiloidea, que es de donde emerge la apófisis estiloides. Entonces, nosotros al estar hablando del oído, vamos a estar hablando básicamente de estructuras que se encuentran primero en la porción timpánica, cuando vemos oído externo, pero sobre todo en la porción petrosa y la porción mastoidea, son las que vamos a estar revisando nosotros con más detalle. ¿Cómo vamos a interpretar una tomografía de oído? Siempre que hagamos la lectura de una tomografía, siempre que visualicemos una tomografía, tenemos que tener una guía para poder ver todas las estructuras sin que se nos pase alguna. Entonces, recomendamos esta secuencia. En primer lugar, ver las estructuras que forman el conducto auditivo externo. Después, yendo de afuera hacia adentro, vemos las estructuras del oído medio, pero aprovechamos también para ver las estructuras mastoideas. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre el oído medio y la mastoides. Eso lo vamos a ver más adelante. Posteriormente vamos a revisar las estructuras del oído interno. Vamos a ver el vértice o ápex del segmento petroso, el conducto auditivo interno. Vamos a seguir el trayecto del nervio facial intratemporal y finalmente vamos a revisar estructuras vasculares, sobre todo la carótida interna en su trayecto petroso. Entonces, si nosotros hacemos esta secuencia
cada vez que revisemos una tomografía de oídos, no se nos va a pasar ninguna estructura. Entonces, ahorita vamos a ver cada una de estos compartimentos y vamos a ver la patología más frecuente que hay en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el conducto auditivo externo. Muy fácil de recordar que tiene una porción ósea, que es la más interna, y una porción cartilaginosa, que es la más externa. Nosotros tenemos que valorar todo el conducto, desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. A veces la membrana timpánica es muy delgada y no la vemos, entonces tenemos que saber identificar dos estructuras, dos prominencias. La superior, en la visualización coronal, es el escudo, la inferior es el anillo timpánico y son las dos estructuras que sirven para que la membrana se inserte. Entonces, este es nuestro límite del conducto auditivo externo. Cuando lo visualizamos por tomografía, tanto en una proyección o en un corte coronal como en un axial, pues es muy fácil identificar la porción cartilaginosa de la porción ósea. Aquí tenemos en la axial la porción cartilaginosa, la porción ósea, y recordar que delante del conducto auditivo externo tenemos la articulación temporomandibular. Detrás tenemos las celdillas mastoideas. Son las relaciones anatómicas más importantes que tenemos que ver cuando analicemos el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la principal patología de este sitio? Los diagnósticos más frecuentes pues son las que nos producen obstrucciones, que pueden ser lo más frecuente colesteatomas, aunque también podemos ver tumoraciones malignas como el carcinoma epidermoide, otro tipo de lesiones con densidad ósea como el osteoma, y menos frecuente la queratosis obturadora y la otitis externa maligna. Podríamos decir que estas son las más frecuentes. Tenemos aquí algunos ejemplos de colesteatoma. ¿Cómo lo vamos a ver? Como una lesión con densidad de tejidos blandos localizada sobre todo en la porción ósea del conducto auditivo externo. La particularidad del colesteatoma es que produce erosión ósea. Entonces, si tenemos una lesión con densidad de tejidos blandos en el conducto auditivo externo que esté erosionando el hueso, como vemos en estas imágenes, sobre todo en las inferiores es más evidente, en esta incluso vemos ya algunos fragmentos óseos, entonces tenemos que pensar en un colesteatoma. En esta imagen, pues el colesteatoma es mucho más extenso, produce ya una erosión importante, incluso está desplazando las estructuras del oído medio, al que termina también invadiendo. Entonces, este es el diagnóstico pues, más habitual que vemos en este sitio, el colesteatoma de conducto auditivo externo. Otras lesiones que producen obstrucción, por ejemplo, la queratosis obturadora o queratosis obturans, también es una gran lesión con densidad de tejidos blandos, pero a diferencia del colesteatoma, es más bien expansiva, no tanto erosiva. Entonces aquí tenemos esta imagen con densidad de tejidos blandos que se extiende a lo largo del conducto, pero que no está produciendo erosión. Aquí vemos que produce cierta remodelación del hueso, pero sin erosionarlo. Y otro ejemplo, el osteoma, una lesión, como su nombre lo indica, tiene densidad cálcica, densidad de hueso, y obviamente va a producir también que se acumulen secreciones dentro del conducto. Entonces, este es un ejemplo de un osteoma de conducto auditivo externo. Y bueno, en estas dos lesiones es importante también hacer una revisión con ventana para tejido blando y si se puede utilizar medio de contraste intravenoso también sería importante. El primer caso es una otitis externa necrotizante que se ve la afectación de los tejidos blandos, tanto del pabellón auricular como de los tejidos blandos adyacentes al mismo. Y bueno, en la ventana inclusive vemos ya que hay erosión y hay invasión a las celdillas mastoideas que están posteriores al conducto. Este es una otitis externa necrotizante. Y bueno, un carcinoma epidermoide, una lesión con densidad de tejidos blandos
que también produce invasión, produce erosión. Si nosotros administramos medios de contraste, vamos a tener un reforzamiento moderado del mismo. Bueno, en cuanto al oído medio, la gran mayoría de las tomografías que hacemos pues son por patología de oído medio, sobre todo de tipo infeccioso. Entonces, el oído medio, pues, ¿cuáles son sus límites? Obviamente, el límite externo es la membrana timpánica, que como ya habíamos dicho, se inserta superiormente en el escudo, inferiormente en el anillo timpánico. El techo del tímpano es el límite superior del oído medio. Tenemos que tener mucho cuidado con esta capa delgada de hueso porque a veces también llega a erosionarse. Tenemos como límite interno pues, las estructuras del oído interno que vamos a ver a partir de la ventana oval. Y bueno, y finalmente tenemos este receso inferior que se llama hipotímpano, que representa el borde inferior de la cavidad. Es importante dividir en 3 segmentos al oído medio. Si trazamos una línea que vaya del escudo al segmento intratimpánico del nervio facial, que es esta imagen que vemos aquí, vamos a tener por arriba el epitímpano. Este epitímpano, como vamos a ver en otras imágenes, tiene conexión con las eldías mastoideas. Por debajo de esta línea tenemos el mesotímpano. Su límite inferior va a ser una línea que vaya del anillo timpánico a la base de la eminencia coclear. Entonces, lo que tengamos por arriba es mesotímpano y esta pequeña cavidad es el hipotímpano. Entonces, así es como dividimos el oído medio. Obviamente, las estructuras más difíciles de visualizar en una tomografía, por su tamaño, por su densidad, son la membrana timpánica y la cadena osicular. Entonces, nosotros tenemos que tener particular cuidado con estas estructuras. Entonces, hay que hacer algunas precisiones que son importantes para poder hacer diagnósticos. En primer lugar, la membrana timpánica tiene 2 porciones. La porción superior, que es más corta, que es la que se inserta en el escudo, es la porción flácida, la pars flácida. Y por debajo de ella, la que está insertada al manubrio del martillo y llega hasta el anillo timpánico es la porción tensa, la pars tensa de la membrana timpánica. Por detrás de la pars flácida tenemos este espacio que es importantísimo, se llama espacio de Prusak. ¿Y por qué es importante? Porque es un sitio muy frecuente donde surgen colesteatomas. Y en la pars tensa también pueden surgir colesteatomas cerca del anillo timpánico. Entonces, es la primera precisión anatómica que tenemos que hacer, que muchas veces en una proyección coronal no lo podemos ver del todo bien, pero podemos inferirlo. Tenemos el escudo, aquí está la inserción superior, tenemos esta pequeña prominencia que es el anillo timpánico, la inserción inferior, y la membrana timpánica va a recorrer con una pequeña angulación de vértice interno que representaría el sitio donde está el mango del martillo insertado. Bueno, ahora con respecto a los huesecillos del oído, tenemos que saber identificar martillo, yunque y estribo, pero tenemos que tener en la tomografía imágenes de las articulaciones entre el yunque y el martillo, que es la articulación incudo-maleolar, y entre el yunque y el estribo, que es la articulación incudo-estapedial. Entonces, si nosotros no logramos identificar con precisión estas articulaciones, no vamos a poder determinar si la cadena osicular está íntegra. Recordemos que la disrupción de la cadena osicular es una causa frecuente de hipoacusia, por lo cual siempre tenemos que valorar su integridad. Muy bien, vamos a ver algunas imágenes de tomografía. Bueno, perdón, antes de eso, recordar que la porción más superior y posterior de la cavidad timpánica se comunica con las eldías mastoideas.
a través de este conducto que se llama aditus ad antrum o entrada al antro. Todavía a nivel del oído, pues subsisten muchos términos en latín, ¿verdad? Vamos a tratar de decirlos en español cuando se pueda, ¿no? Entonces, la entrada al antro es superior y posterior. Si nosotros tenemos estos cortes tomográficos, este es axial, vamos a ver que por detrás está este conducto. Este es la entrada al antro o aditus ad antrum, que nos comunica con las celdillas mastoideas. En las imágenes coronales vamos a ver hasta atrás esta zona, este agujero, la entrada al antro que comunica con las celdillas mastoideas. Entonces, por eso es importante que junto con el oído medio revisemos las celdillas mastoideas por esta relación tan estrecha y porque la mayor parte de los procesos infecciosos que afectan uno van a afectar el otro por contigüidad. Ahora sí, vamos a ver algunos cortes de tomografía para identificar las estructuras que acabamos de mencionar. Tenemos estos cortes coronales en donde podemos ver con todo detalle el escudo y el anillo timpánico, que es donde se inserta la membrana timpánica, que no es tan visible aquí. No tendríamos que modificar mucho nuestra ventana para poder verla, pero aquí la inferimos. Aparte de tener la membrana timpánica, empezamos a ver la cadena osicular y en este sitio, si se dan cuenta, está la articulación entre la cabeza del martillo y el yunque. Articulación incudo-maleolar es esta. Posteriormente, lo que vamos a ver con más facilidad es el yunque, que es el huesecillo más grande, y posteriormente este yunque va a ser una curva dirigiéndose hasta este receso que es la ventana oval. En este sitio donde se hace la curvatura es donde podemos inferir que está la articulación incudo-estapedial. Entonces, este es el yunque y aquí ya tendríamos el estribo. Obviamente, si nosotros estas relaciones las vemos perdidas, entonces podemos hablar de una disrupción de la cadena osicular. En los cortes más inferiores podemos ver la entrada al antro o aditus ad antrum, el cual nos va a llevar hasta las celdillas mastoideas. En las imágenes axiales es más fácil valorar las articulaciones. Empezamos viendo la cabeza del martillo. Posteriormente vemos el yunque y vemos muy bien la articulación incudo-maleolar. Y en los cortes más inferiores seguimos viendo el yunque y ya estamos visualizando la ventana oval donde vemos un segmento del yunque y ya vemos también aquí el estribo que tiene relación con la ventana oval. Bien, los diagnósticos más frecuentes del oído medio pues son los infecciosos, la otomastoiditis crónica es lo más frecuente. Pero también es muy frecuente la aparición de colesteatomas. Ahorita solamente vamos a ver ejemplos de colesteatomas. Ya en otra ocasión hablaremos de que si son congénitos, de que si son adquiridos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita solamente vamos a ver imágenes de colesteatomas para poder identificarlos. Y hay otro tipo de lesiones que son vasculares que son importantes también que identifiquemos. El globus timpánico es una de ellas, pero también la dehiscencia del bulbo yugular o la presencia de una carótida interna con trayecto aberrante. Ejemplos de otomastoiditis crónica, yo creo que todos conocemos estas imágenes, ocupación con densidad líquida de las cavidades timpánicas, de las cavidades mastoideas. Lo importante aquí es referir, o más bien lo importante es revisar que no haya erosión ósea. Cuando empezamos a ver erosión ósea, podemos sospechar que ya hay un colesteatoma. Entonces, por ejemplo, que tenemos ocupación del epitímpano, pero vemos integridad del escudo. Vemos cómo esta ocupación forma un pequeño nivel y está pasando a través del aditus ad antrum hacia las cavidades mastoideas. Entonces, son imágenes típicas de una otomastoiditis crónica. Y estas son imágenes de colesteatoma. Por ejemplo, en esta primera imagen,
pues vemos una lesión redondeada. Si medimos densidad, va a tener densidad de tejidos blandos, pero lo importante es ver que ya existe una erosión tanto de la cadena osicular, que no la veo íntegra, y del escudo. La punta del escudo ya está erosionada. Este es otro ejemplo. Es muy bueno porque aquí podemos ver las estructuras normales. Vemos el escudo, la punta del escudo muy bien marcada, y de este lado ya la vemos erosionada. Vemos los huesecillos que en el lado izquierdo están desplazados ya. ¿Por qué? Porque hay una lesión con densidad de tejido blando que erosiona el escudo, desplaza y va a terminar por erosionar también la cadena osicular. Este es un colesteatoma en el espacio de Prusak. Este es el espacio de Prusak. Y bueno, y el de abajo pues ya es una lesión grande que ya prácticamente erosionó la cadena osicular. Solamente vemos ahí algunos fragmentitos óseos, y ocupa prácticamente todo el oído medio. También vemos ya afectación del techo del tímpano o tegmen timpani, que está ya erosionado también. Otros dos ejemplos de colesteatomas. Este colesteatoma se originó en la pars flácida y invade el espacio de Prusak. Este colesteatoma se originó en la pars tensa y ocupa la parte inferior del meso e hipotímpano. Entonces, son dos ejemplos de colesteatoma. Este es de pars flácida y este es de pars tensa. Bueno, ¿qué otra patología tenemos? Tenemos el glomus timpánico. Es otro diagnóstico frecuente en el oído medio. Y también, si nosotros hacemos un estudio convencional de oído, vamos a ver una lesión redondeada, borde muy bien delimitado. A veces son lesiones un poquito lobuladas, como en estos casos, que tienen densidades como de tejido blando también. Pero si nosotros administramos medio de contraste, por eso ante la sospecha de glomus timpánico es indispensable hacer un estudio contrastado. Vamos a ver que la densidad de estas lesiones sube por arriba de las 100 unidades Hounsfield. Entonces ya nos podemos asegurar con esto de que es una lesión vascular. Entonces estos son ejemplos de glomus timpánico. Otras lesiones de origen vascular. Tenemos, por ejemplo, el bulbo yugular dehiscente. Vemos un bulbo yugular amplio que está erosionando la pared ósea que separa el bulbo del oído. Entonces, esta es una lesión que también nosotros tenemos que saber identificar. Un bulbo yugular dehiscente. En este caso, tenemos una carótida interna con un trayecto aberrante. Aquí tenemos un trayecto normal, el lado izquierdo, la porción petrosa de la carótida con un trayecto normal dentro del hueso. Sin embargo, en el lado derecho vemos que comienza dentro del hueso, pero después invade el oído medio y discurre por ahí, por el oído medio. Entonces, esta es una carótida interna con un trayecto aberrante. Este es otro caso donde podemos ver lo mismo. Podemos ver cómo sale de la porción petrosa del hueso temporal e invade las estructuras del oído medio. Entonces, estos son carótidas internas aberrantes. Bueno, vamos al oído interno. El oído interno es difícil de valorar por el tamaño de las estructuras que hay ahí, y también porque, aparte del tamaño, nosotros solamente podemos ver el hueso que las rodea. No vemos en sí las estructuras, no vemos, por ejemplo, la perilinfa, no vemos las estructuras que son más cartilaginosas. Vemos solamente el hueso que las está rodeando, y en base a la valoración del hueso nosotros inferimos cómo están estas estructuras. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar a ver el oído interno? Tenemos que empezar por ver la ventana oval, y de ahí valoraremos el vestíbulo, la cóclea, que está más inferior, y los canales semicirculares, que son los superiores. Entonces, estas estructuras las podemos ver bien tanto en las imágenes coronales como sagitales. Y también, aprovechando, podemos echarle un ojito aquí al conducto auditivo interno,
que aunque muchos dicen que este ya formaría parte más bien de la valoración de este ángulo pontocerebeloso, nosotros siempre tenemos que valorarlo cuando estemos viendo los oídos. Hay algunas también, hay algunas precisiones ahí que tenemos que hacer en cuanto a la anatomía que son importantes. En cuanto a los canales semicirculares, recordar que son tres, uno que es lateral, uno que es posterior y uno que es superior. El superior tiene particular importancia por la frecuencia con la que vemos dehiscencia del mismo. Entonces siempre tenemos que valorar sobre todo el canal superior. Y otra precisión anatómica importante es la siguiente. Tenemos la ventana oval y por delante una prominencia ósea que se llama fisura antefenestra. Esta sí no tiene traducción al español. Se llama fisura antefenestra y es muy importante porque es el sitio donde comienza la resorción ósea en los casos de osteosclerosis. Tenemos este corte donde es muy demostrativa cuál es la fisura antefenestra. Tenemos muy bien marcado nuestro estribo, la base del estribo separado del agujero oval que viene siendo esta estructura, y delante del agujero oval tenemos esta zona de tejido óseo que es la fisura antefenestra. En la tomografía, ¿cómo se ve? Tenemos nuestro agujero oval y esta estructura ósea densa, gruesa, que está delante del caracol. Esta es la fisura antefenestra. Entonces, esta precisión anatómica es importante en el momento de diagnosticar una otoesclerosis. Bueno, vamos a identificar algunas de las estructuras del oído interno. Obviamente la más evidente es el caracol o cóclea, es la estructura que vemos con más facilidad y tenemos que saber identificar el nervio facial en su trayecto timpánico, que es esta estructura de densidad de tejido blando que está a un lado de la cóclea. Ya vimos la ventana oval, cómo se ve muy bien a nivel del vestíbulo, y vemos el vestíbulo y vemos ya los canales semicirculares. Prestar atención sobre todo al superior. Entonces son las estructuras que tenemos que saber identificar en la imagen coronal. En la imagen sagital quizás sea un poquito más difícil, pero aquí está la cóclea. Aquí está la cóclea. Aquí se ve muy bien la hendidura de la ventana oval. La hendidura de la ventana oval. Y esta zona de aquí sería la fisura antefenestra. Entonces, las imágenes axiales es en donde podemos ver mejor la fisura antefenestra. Bueno. La patología más frecuente del oído interno, sobre todo vamos a ver con frecuencia la dehiscencia del canal semicircular superior y ya con menor frecuencia las labirintitis, sobre todo las vamos a ver cuando producen osificación del laberinto, la otoesclerosis, que es otro diagnóstico que con cierta frecuencia podemos ver, y tumores como schwannoma intralaberíntico o tumor de saco endolinfático que son menos frecuentes. Este es un ejemplo de dehiscencia del canal semicircular superior. Nosotros seguimos el trayecto del canal semicircular y vemos que acercándose ya al margen más superior hay una solución de continuidad en su pared superior. Hay una interrupción. Aquí se ve. Esta es una dehiscencia del canal semicircular. Muchas veces la dehiscencia es un hallazgo porque el paciente no tiene síntomas, pero a veces sí tiene síntomas y es referido ya con este diagnóstico como sospecha. Entonces, esta es una dehiscencia del canal semicircular superior. Este es un ejemplo de una laberintitis osificante. Si se fijan, ya no se distingue con precisión la cóclea. Vemos simplemente pues una zona
de esclerosis, una zona con densidad ósea a nivel del oído interno. Y este es un tumor de saco endolinfático, y donde lo que vemos es una lesión que está erosionando las estructuras del oído interno. Inclusive vemos varios fragmentos óseos ahí ya diseminados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un tumor de saco linfático, pues que en realidad es raro, ¿no? Que lo veamos. Bueno, la autoesclerosis es importante que la sepamos identificar. Estas imágenes son normales, las puse para que sepamos identificar la normalidad y ya después veamos la patología. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un caracol con tejido hipodenso a su alrededor. No es como este caracol, que tiene tejido muy denso alrededor. Este es un caso de autoesclerosis. Hay erosión ósea, en este caso es una autoesclerosis coclear. No podemos identificar la fisura antefenestra. Vemos tejido hipodenso en lugar de la fisura antefenestra. Entonces, todo esto es tejido, resorción ósea. Entonces, por eso lo vemos hipodenso. Esto es un caso de autoesclerosis. Este es otro caso ya más severo. Tenemos aquí lo que quedaría de la ventana oval. Y ya las estructuras, sobre todo la cóclea, vean cómo está todo erosionada, no se puede distinguir bien su anatomía. Entonces, estos son casos de autoesclerosis. Entonces, siempre que sospechemos o que el clínico sospeche autoesclerosis y nos mande al paciente, tener como referencia estas imágenes normales donde se ve tejido muy denso rodeando al caracol, tejido muy denso a nivel de la fisura antefenestra, para poder hacer el diagnóstico. Bueno, y solamente algunas consideraciones sobre las otras regiones. La punta del petroso, lo más frecuente es que veamos neumatización de la misma, lo cual en sí no representa ninguna patología, pero a veces se puede llenar de líquido, a veces se puede infectar y nos daría una apariencia como la de la mastoiditis. También puede haber tumores ahí como el colesteatoma, como el cefalocele, como los granulomas de colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, pues son raros, pero es importante saber distinguirlos. Esta es una neumatización del ápex. Como ustedes pueden darse cuenta, pues el aspecto que presenta es muy similar al de las eldías mastoideas, y cuando se infecta, pues parece lo mismo, ¿no? Se llenan de líquido las cavidades, pueden presentar algunos niveles, como si fuera una mastoiditis, pero es una neumatización del ápex petroso. Y esta lesión que surgió también del ápex petroso, terminó con un diagnóstico de granuloma de colesterol. Entonces, pues es más bien diagnósticos eventuales que hacemos, son raros. Bueno, siempre tenemos que seguir el trayecto del nervio facial. Recordemos que el nervio facial tiene un segmento laberíntico, otro timpánico y otro estilomastoideo, por el agujero estiloideo. Y siempre es importante seguir el trayecto porque podemos ver en ocasiones tumores del nervio. Entonces, estos son ejemplos de schwannomas del nervio facial. Tenemos esta lesión con densidad de tejidos blandos que se encuentra a un lado de la cóclea. Entonces, aquí estamos viendo un segmento del nervio facial timpánico donde apareció este schwannoma. O, por ejemplo, ya en el agujero estiloideo vemos esta lesión también redondeada, bien definida, con densidad de tejidos blandos dentro del mismo, ya en el segmento estilomastoideo del nervio facial. Bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero, es fundamental conocer la anatomía detallada del oído para poder interpretar estudios de imagen. Particularmente el oído reviste la dificultad de que, aparte de que hay una gran cantidad de estructuras anatómicas para identificar, su tamaño pues nos dificulta la visualización de las mismas.
Entonces, no en todas las tomografías vamos a ver todas las estructuras, pero tenemos que saber dónde están y tenemos que, si vemos una lesión en ese lugar, pues inferir que esa lesión puede depender de cierta estructura que aunque no la veo porque es muy pequeña, sé que está ahí. Entonces, si yo aprendo la anatomía detallada del oído, es más fácil hacer diagnósticos diferenciales, porque si estoy revisando por cada compartimento, por cada región del oído, ya puedo establecer con mayor facilidad una lista de diagnósticos diferenciales. Si se dan cuenta, los diagnósticos diferenciales son menores si comparamos con otras regiones anatómicas. Entonces, si nosotros manejamos una lista de diagnósticos pequeña, con esa vamos a poder diagnosticar la mayor parte de la patología que veamos en los oídos. Entonces, si no tengo un estudio técnicamente bien realizado, si no conozco la anatomía, no voy a poder hacer diagnóstico. Entonces, las recomendaciones que yo podría hacer, sobre todo a los residentes, que son los que más dificultad tienen cuando empiezan a ver tomografía, pues estudiense la anatomía, revisen estudios normales para identificar las estructuras anatómicas y tengan siempre su guía de lectura, sigan siempre la misma secuencia cuando vean unos oídos para que puedan identificar cada compartimento y puedan ver cada estructura y no se les vaya a pasar alguna de ellas. Siempre me dicen, ¿y cómo hago mi reporte? ¿Primero el oído derecho y luego el oído izquierdo o pongo los dos oídos al mismo tiempo? Yo les recomiendo que primero interpreten un oído, oído derecho, y después interpreten un oído, el otro oído, el oído izquierdo. A menos que sea normal, ustedes pueden poner ambos oídos presentan y ya empiezan a describir las estructuras, pero lo mejor es escribir por separado cada uno de ellos para que no nos confundamos, luego redactamos mal y hay confusión cuando se ve el reporte. Entonces, pues son las recomendaciones que podría hacerle a los residentes y bueno, pues también son muy útiles para nosotros que muchas veces llevamos ya tiempo viendo tomografías, pero a veces como que nos estancamos un poquito, ¿verdad? Y ya no vemos más detalles. Pues muchas gracias por su atención.